estos días se presentó en Los Sauces un libro, San Andrés y Sauces, una mirada a su pasado. Sus autores son José Antonio Batista Medina, que es quien está aquí a mi izquierda, y Néstor Hernández López, un viejo amigo que está aquí frente a mí. Ellos son los autores de este libro, editado por el Ilustrísimo Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, por la colaboración de Caja Canaria. Bueno, es un libro documentadísimo, diría yo, y que viene con ilustraciones, fotografías y tal, que hace un recorrido por lo que es la historia y la realidad social, cultural de San Andrés y Sauces. José Antonio Batista Medina es antropólogo, él es profesor de antropología en la Universidad de La Laguna, y Néstor Hernández López es profesor de historia en enseñanzas medias, actualmente trabaja en un instituto de Las Palmas de Gran Canaria. Pero ellos conocen de sobra el municipio, el mundo de San Andrés y Sauces, que es un mundo muy complejo, a pesar de la pequeñez del municipio, es muy complejo porque hay muchas cosas de las que hablar. Y nosotros pues lo hemos cogido al lazo. En el día de hoy, me refiero al día en que grabamos esta entrevista, ustedes la verán un par de semanas después. Ellos presentan el libro en San Andrés y ya les digo, lo hemos cogido al lazo del avión para acá para hablar con nosotros un rato. Les agradezco la deferencia que han tenido con nosotros al venir aquí, y nada, vamos a empezar hablando, si les parece, antes de hablar del libro, me gustaría que me hablaran un poco de ustedes mismos. José Antonio, háblanos un poco de tu trayectoria como antropólogo. Bueno, pues yo, como bien habías comentado, pues yo y Néstor somos más sauceros. Yo incluso de allí nací allí, ni siquiera llegué aquí abajo para Santa Cruz de la Palma para ver la luz, y nada, pues estudié, una vez que acaba uno esa etapa de instituto y demás, estudié en la Universidad de La Laguna filosofía y hice una especialidad, aunque no está contemplada una especialidad en el sentido estricto, pero bueno, podemos llamarlo así, para entendernos, una especialidad en antropología, y eso fue al cabo del tiempo lo que me llevó a hacer la tesis doctoral, precisamente sobre un aspecto de San Andrés y Sauces, que es la gestión del agua, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral sobre la gestión del agua en la comunidad regante de los sauces, ¿no? Con la que logré el grado de doctor en antropología, ¿no? Y ahora mismo estoy pues dando clases como profesor asociado en la Universidad de La Laguna de antropología, ¿no? Bien. ¿Y Néstor? Yo, antes de hablar de mí, hay una cosa que no le gusta decir mucho, pero claro, que para mí ha sido un lujo trabajar con un premio nacional de antropología, que es él, con esa tesis precisamente. ¿Con esa tesis obtuviste el Premio Nacional de Antropología el año pasado? Fue en el 98, la edición del 98, es el Marqués de Lozoya, que es un premio que tiene el Ministerio de Cultura, sobre investigación cultural, específicamente es antropología, o básicamente es antropología y etnografía. Y sí, yo me presenté en la edición del 98, o sea, al poquito de presentar la tesis, yo la leí en julio del 97, pues me parece que en octubre por ahí lo envié al premio para la convocatoria del 98, y pues resulté ganador en esa convocatoria del 98, ¿no? Y de hecho, estos días pasados ya envié el trabajo pues corregido y demás para la publicación, ¿no? ¿Y cuándo se publica? Este año, seguramente saldrá este año. De hecho iba a salir el año pasado, pero entre el libro de San Andrés y Sauces y otras cosas que teníamos, pues la verdad que lo fui retrasando un poco, y ya me dejaron para este año, pero vamos, ya lo presenté, digamos, el manuscrito, y vamos, me imagino, por cuestiones incluso presupuestarias, pues ya se pasó el presupuesto del año pasado que tenían para eso, para el de este año, saldrá con toda seguridad. No he hablado con la persona responsable de eso en primera instancia porque estaba de vacaciones, pero vamos, saldrá este año casi con toda seguridad. O por lo menos trabajarán en él este año, igual sale en enero, pero vamos, que la edición será de este año, ¿no? Estaremos pendientes para que salga el libro. Muy importante el dato, el Premio Nacional de Antropología, oye, eso son palabras mayores. Y bueno, háblame de pues ese es un título de una canción, sí, ¿no? Sí. Nada, nací en Los Sauces también. Estoy arriba, tampoco vi la luz en el hospital aquí, la vi arriba también, en eso coincidimos. Somos de pura cepa. ¿Tú naciste en Los Lomitos, por cierto? No, en La Plaza. En La Plaza. Y me fui a estudiar a La Laguna, como casi todos los palmeros. Allí nos conocimos, ¿no? Y hicimos algunas cosas más aparte de estudiar. Me licencié en Historia
al poquito saqué las oposiciones a media, era una de las pocas salidas que había, y caí el primer año aquí en Los Llanos, y después fui detrás de mi mujer a Las Palmas y por ahí estamos ahora. En ese tiempo, mira, a veces en el pueblo creo que decíamos algo así, que el trabajo nos lo encargan hace 4 años, pero el trabajo es fruto de más de 10 años. Sí, cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Hacíamos algunas cositas de la historia local, no había nada hecho. Incluso a veces lo extiendo a la isla de La Palma. Así que con Rosa de Excepciones, como Ana Viñetal, es una isla que todos sabemos el peso que tuvo en el 16, que es bastante poco, tiene mucho, más decirlo, positivo todavía por investigar. Y aquí estamos contigo para presentar este trabajo del que algo de tiempo nos ha costado y esfuerzo, ¿no? Por cierto, tenemos que dejar bien claro que el libro está recién llegado a La Palma. Aquí pues prácticamente yo he intentado ojearlo antes de hacer la entrevista y ha sido imposible. Me decías tú que este es el primer ejemplar. Sí. Sí, vamos, nosotros lo hemos visto, Néstor lo acaba de bajándose del avión y enseñándoselo. Bueno, pues vamos a hablar un poco del libro. ¿Cuál es el esquema del libro? ¿Se puede así a grandes rasgos decir, pues mira, tiene tantas partes y trata de esto y del otro, o no? ¿O es...? Sí, bueno, lo hablamos ahora, es decir, ahora un momento tomando un café antes de entrar aquí. Yo creo que fue otro accidente graciable, las coincidencias entre un antropólogo y un historiador, a veces entre profesiones que se rozan, ¿no? Y a veces incluso hay cierta tendencia a que se pisan, no sé por qué. Este trabajo en equipo a mí ha sido una complementariedad tremenda, incluso acertamos, pues yo le decía a Antonio en un momento, que yo siempre he sido defensor de una corriente historiográfica hace años, que es la historia total. Es decir, creemos que no, y él me explicaba que desde el punto de vista de la antropología social defiende un poco el mismo modelo. Yo creo que el libro es inmenso, es decir, intentar hacer ese trabajo, porque intentamos abordar todos los aspectos de lo que nos interesa al final. No es una historia nada historicista, de batallita, de nombres y apellidos. Quien quiera buscar aquí algún antecedente que pasa a veces con la gente cuando se enfrenta a un libro de historia de su familia, de aquel héroe concreto local. No es una historia que yo de ponerle algún nombre, y no lo hemos hablado, realmente no está de acuerdo conmigo José Antonio, es que es fundamentalmente una historia que tiene un carácter social. Es decir, lo que interesa es cómo vivían aquellos que eran nuestros antepasados, cuáles eran sus problemas, y como instrumento de análisis y prospección de cara al futuro. No sé si... Sí, vamos, en síntesis yo creo que se puede resumir eso. Es una historia de procesos económicos, sociales, políticos, más que de acontecimientos puntuales o de personajes puntuales o concretos, ¿no? Más bien de procesos, ¿no? Por la evolución de la agricultura y centrada, pues eso, ahora en una serie de bloques o aspectos fundamentales, como puede ser la población, la organización política, la economía, o el desarrollo de las infraestructuras básicas, pues el tema de la carretera, de los caminos, de las carreteras internas, el tema de los puertos, que ha sido muy importante allí, etcétera, etcétera. Sí, más que... Evidentemente hubo cosas que dejarlo afuera, ya lo hemos hablado, ya lo decimos en la presentación. Yo supongo, por ejemplo, que esta tarde en la presentación surgirá más de una crítica, además probablemente con razón, pero que sería si no inabordable. Es un trabajo de este tipo que intenta abordar 5 siglos de historia, ¿no? Pues probablemente los que vivieron la guerra civil, o probablemente echarán en falta más detalles, más cuestiones, pero que no es un trabajo monográfico, es una historia local, pero abarca demasiados periodos, demasiados acontecimientos, y claro, en el proceso tuvimos que seleccionar, era una de las discusiones, dónde acotamos, hasta dónde cortamos, porque tienes que cortar por algún lado, si no sería más que un libro, tendríamos que tener aquí casi 10 volúmenes, o no sé qué, de cuántas páginas, ¿no? Lo que yo le decía, que es un pueblo complicado, ¿no? Porque para empezar el territorio es pequeño, pero va desde el mar hasta la cumbre, y es hay tantos aspectos tan diferentes, por ejemplo el de la agricultura, el que tú hacías mención, o el del agua. Vamos a repasar muy por encima, no se preocupen que esto no es un examen, vamos a pasar muy por encima un poco lo que ha sido San Andrés y Sauce hasta ahora. Siempre fue un pueblo en el que la pesca y la agricultura cargaban con el peso de la economía del municipio,
o había otra? Yo, si lo tuviera que resumir, porque además difícil en 5 siglos, yo creo que el peso ahí específico siempre ha sido la agricultura. Lo que pasa es que una agricultura en determinadas etapas ligada a la transformación. Es decir, el siglo XVI con el vino y el azúcar, y después en el XIX un poco, es decir, agricultura y transformación de productos agrícolas, pero el peso netamente es agrícola, e incluso eliminaría lo de pesca, ¿no? Eso porque ha sido el peso específico en el contexto económico ha sido prácticamente inexistente. Es decir, los oficios del siglo XVI hasta hoy, por oficio en el pueblo, empiezas a mirarlo, entonces son muy pocos los variantes que aparecían en los protocolos o en los archivos parroquiales, muy pocos. Hay un pequeño capítulo, de hecho, muy cortito, dedicado a la pesca, casi más por una cuestión, no sé, de la importancia que ha tenido siempre el mar, porque aunque no ha sido un municipio ni muchísimo menos pesquero ni nada, ¿no? Pero sí que el mar ha tenido una importancia fundamental como vía para las comunicaciones y demás. Entonces siempre ha habido un pequeño núcleo pesquero que es el puerto Espíndola, ¿no? Entonces nos pareció conveniente poner un capítulo muy pequeñito dedicado al tema de la pesca, pero no porque tuviese una importancia en la economía local destacable ni muchísimo menos, ¿no? Ha sido más bien algo complementario en todo caso de la agricultura, ¿no? Para algunas personas. Y en cualquier caso me permite decir una cosa, yo creo que el papel agrícola además se hizo más fuerte en el peso, en el conjunto de lo que es la economía. Uno, porque hasta los colonos, la mayoría le daban la espalda al mar, eran portugueses del interior, mayores que tampoco se caracterizan por abrirse el mar, es decir, por aspectos de componente de mentalidad, que en su momento y otro por la propia naturaleza que convirtieron al municipio durante siglos, incluso hablamos de este siglo, en lo que yo llamaría la despensa, que en un momento llamamos así de la isla. Se habla de supermercado, ¿no? En términos un poco más modernos, ¿no? De la isla. En tanto que era la despensa un poco del resto de la isla, sobre todo en épocas de crisis y de sequía, porque había agua, sí, un poco también aquí en La Palma, en los llanos, pero en los llanos la concentración de la propiedad era mayor, y eso en alguna medida dificultó que actuara como despensa solidaria de toda la isla. Sí, estaba más vinculado a la agricultura de exportación, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y aquí digamos que hasta el control del agua estaba mejor repartido. Bueno, no sé. Hombre, la verdad que yo en el trabajo mío abordo sobre todo lo que es el siglo XX, ¿no? Hasta hoy prácticamente, ¿no? Y hacia atrás tenemos referencias, pues Néstor trata alguna cosa o ha tratado alguna cosa, yo también. Entonces es un periodo, para hacer un análisis preciso, bastante oscuro, ¿no? A lo que ocurre hasta el siglo XIX, ¿no? Pero vamos, los datos con los que contamos parecen indicar pues que es un control en unas pocas familias, ¿no? Que eran las que poseían además el control de la tierra, hasta que esa situación estalla por factores de tipo ecológico como sequía y de otro tipo a comienzos del siglo XX, y es cuando se funda una comunidad de regantes, ¿no? Con el impulso de don Manuel Guardia Roldán y otras personalidades importantes, no solo de San Andrés y Sauces, sino incluso de Santa Cruz de la Palma, ¿no? Con el apoyo de gente de aquí de Santa Cruz de la Palma, ¿no? Entonces ese es el momento, el punto de inflexión, ¿no? Ese comienzo del siglo XX, cuando estalla un conflicto, o sea, por los datos que tengo yo, pues fue una época conflictiva, y es cuando se crea una comunidad de regantes y cuando se puede decir que propiamente tiene lugar una gestión colectiva, ¿no? O comunal de ese recurso tan importante para la economía local como es el agua, ¿no? Pero a partir de esos momentos, ¿no? Que en cualquier caso yo creo que es un análisis, es el que fija cuando tú decías lo de la orografía, ¿no? Que ahí, una vez más, la orografía, el medio natural se convierte como un elemento, en este caso yo diría que hasta taxativo, tan determinante, ¿no? Que cuando hablamos de distribución del agua nos referimos al interfluvio de los sauces, hablamos de los sauces, quedaría excluidos los otros dos grandes interfluvios, muy importantes luego. Así que hablar de la historia local de los sauces, yo creo que existe una dificultad extra, que es esa, así porque a veces se concentra en zonas geográficas muy reducidas, pero que son, la evolución puede llegar a ser dispar, completamente. Una agricultura de secano frente a una de regadío, por ejemplo. Exactamente, si por decirlo así gráficamente, si se ponía uno en las lomadas, donde están haciendo justo el puente ahora, por allí no tiene toda aquella maquinaria, y miraba hacia los sauces, veía aquello verde, y si lo hacía al revés se veía seco, ¿no? Porque digamos el barranco del agua en este caso era la frontera, ¿no? Entre lo que era el sistema de riego, la zona de regadío, y lo que era la zona de secano, ¿no? O de regadío eventual, que decir que había regadío, pero vamos. ¿Y cómo era durante siglos, cómo se pudo llevar a cabo, digamos, una política local de municipio
con esa orografía tan accidentada, porque mi padre, que se crió en Los Sauces, él me contaba que de niño, pues para salir de Los Sauces, venir aquí a Santa Cruz de la Palma, había que coger el barquito, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo es posible que en un territorio tan complicado pudiese haber una, no sé, una unidad en cuanto a lo que es la política local, el funcionamiento o la gestión del municipio? ¿O había unas grandes diferencias? Yo lo que creo que no lo hubo hasta época reciente. No hubo no hubo equilibrio a la hora de dirigir inversiones, no hubo equilibrio a la hora de distribución del agua, no hubo equilibrio a la hora de los centros de toma de decisiones. En la educación. No hubo equilibrio en la educación, es decir, la orografía marcó tanto que las grandes familias hizo que se centraran en la residencia secundaria, porque los que eran propietarios aquí, como los llanos, vivían en Santa Cruz de la Palma la mayoría, los que tenían residencia secundaria en San Andrés o en algunos casos en Los Sauces, pero son esos dos núcleos donde residían las familias, donde tenían el agua y la tierra, los que han tenido el peso fuerte a lo largo de la historia y que en el último siglo se inclina hacia Los Sauces. Entonces, lo que no ha existido es, yo creo que incluso, no sé si me atrevo mucho a decir, que hasta época reciente no ha existido un sentimiento de municipalismo compartido, de unidad. Porque quizás algunos me escuchen y digan, este está loco, no. O sea, quizás ahora comienza a existir, pero si hacemos caso a textos antiguos, separaciones que se piden entre San Andrés y Los Sauces para crear municipios distintos desde 1717. Separaciones que se piden, informes a los diputados del común y demás aquí, en el siglo, que llegan hasta el siglo XIX, o que se le piden aquí al arcipreste de la isla, pareciera conveniente separar el municipio en varios municipios. Imagínate tú, La Palma, con la cantidad de municipios que tenemos, encima segregar más. Entonces yo creo que así, la pregunta, sin plantearlo mucho más, yo creo que no ha existido hasta épocas recientes una auténtica labor, y eso se nota incluso en la infraestructura. Como casi todo en el lomo de Los Sauces y prácticamente se quedaban desasistidos los demás. Eso se ve, por ejemplo, en el tema de la educación, el tema de correo, es decir, por ejemplo, las Lomadas y los Galguitos no tuvieron esta feta, que es la oficina esta inferior de correo, no tuvieron hasta bien entrado el siglo, que de hecho ahí se citan documentos del ayuntamiento, ¿no? Que ellos alegaban que, claro, la estafeta la tenían en San Andrés, pero claro, a una persona, cuando no había carretera interna de ningún tipo, ¿no? Sino un camino, una persona de los Galguitos para ir a poner una carta a recogerla a San Andrés, pues era un buen trecho, ¿no? Y me estaba acordando ahora de una anécdota que me contaba don José Pérez Vidal cuando estuvo preparando, cuando era joven él, en su etapa de, pues yo creo que era recién licenciado, él estuvo haciendo un trabajo sobre el romancero en La Palma, que luego se convirtió en un trabajo clásico, como ustedes saben. Y me contaba que él cogía un borrico, ¿no? Y hablamos del burro, iba recorriendo diferentes pueblos. Y él me decía que una zona como Los Galguitos podía estar tan apartado, tan difícil llegar allí, y llevaba una vida tan aislada como la de ciertas zonas, por ejemplo, de Garafía. Y estando a pocos kilómetros de... Voy a contar una anécdota que no por hacer gracioso ni nada, pero que para mí es muy ilustrativa, que se cuenta mucho por el norte, que hace alusión, no sé, a un señor de un pago determinado que sale allá por los años 10, 20, desde arriba, y tiene que venir a Santa Cruz de la Palma, ¿no? Tú sabes que la mirada en Tenagua se ve toda la breña y tal, y que cuando él llegó allí, y desde Tenagua, yo todo Santa Cruz de la Palma, la breña dice, Dios, qué grande es el mundo. Entonces, yo creo que sí, que el aislamiento es un hecho constatable, incluso no solo entre municipios o entre comarcas, sino incluso dentro del propio municipio. Entonces, hasta el siglo XX no podemos hablar de una... no sé... Quizás a finales del siglo XIX en las actas del ayuntamiento se empieza a ver alguna intención, alguna ocasión. Sí, hombre, en muchos aspectos sí se nota una política municipal, evidentemente, ¿no? Pero, desde luego, visto en su conjunto, todo el periodo que se ha analizado y viendo distintos aspectos, la economía, la organización política, el desarrollo de las infraestructuras y demás, evidentemente se ve pues que no existía algo así como un San Andrés y un Sauces actual, ni muchísimo menos, en el sentido ese de un municipio... Yo ahí quiero ver, no sé, también como un punto de inflexión, que es la llegada de esos maestros ácratas, masones y tal, que llegan y empiezan, yo creo que el caciquismo pervivía también con esas divisiones, ¿no? Entonces llegan, claro, empiezan a enseñar, a culturizar,
Y entonces en las propuestas que hacen, desde fuera de los ayuntamientos, del gobierno de los ayuntamientos, sí que existe cuando a veces hay una preocupación por carreteras y tal, parece que quieren englobar al conjunto del municipio. Yo creo que hay como una especie de punto de inflexión, habría que estudiarlo más, porque no ha habido tanto tiempo para el análisis, pero sí quiero recordar algún documento en ese sentido. Vamos a remontarnos al principio, a los orígenes. ¿Cómo se funda el municipio? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus primeros asentamientos? Reparto, yo creo que hablar de la historia local es hablar de la historia de La Palma. El reparto de la tarta inicial del territorio inculto, el que se elimina con lo que estaba conocido a los aborígenes. Fernández de Lugo como avisor, lo que ya sabemos todos, se queda con las zonas de regadío. Eso es lo que puede ser las haciendas de Abuelitas a Corte y los sauces, y se queda para el interfluvio de los sauces, además. Por eso digo los sauces, no San Andrés y sauces. Y lo demás lo deja como secano. Entonces, de ese reparto original, se ve obligado a darle a otros señores. Lo importante es que se generan como dos núcleos, que es el núcleo administrativo con escribanías, cárcel pública, y demás, que nosotros defendemos que San Andrés, en el caso concreto de San Andrés, se desarrolla, que es el núcleo al que me refiero, con una clara voluntad urbana, es decir, en el trazado, en las propias dimensiones de la parroquia, en los servicios de que se les dota, de las escribanías, que nosotros en La Palma, la única que tuvo en el 16, en la cárcel pública, carnicerías públicas, la primera alcaldía pedánea, aparte de la alcaldía pedánea, diputados, bueno. Y después aparece lo que sería un núcleo secundario, más por interés productivo, que es el que genera el casco histórico de los sauces en torno a la Plaza y Alameda, que es donde se situaron los dos ingenios. Claro, los ingenios necesitaban, porque allí, pues defendemos que allí porque estaban cerca, fuera de la zona de cultivo de la caña, pero justo en el límite superior, y cerca de las corrientes de agua para mover los molinos y de la materia prima para el fuego, como era la leña. Y en torno a esos ingenios, ya desde 1500, no sé si lo podemos decir ya con datos, 1555, aparecen ya las chozas de los operarios, los ingenios y las chozas de los operarios. Y aparecen ya en torno al 16, perdón, en torno al siglo XVII, 1600 algo, que como algunas familias, como los Islas, aparte de San Andrés, establecen segundas residencias, o terceras residencias, porque la primera estaba aquí, en los sauces, y se pasaban largas temporadas. Ahí está el origen de los núcleos, que son los únicos enclaves que surgen como tales núcleos, porque la consolidación que pueda tener hoy cierta concentración en los Galguitos de la Lomada es mucho más reciente y más conectada con la aparición de la agricultura de regadío en el siglo XX. Y la procedencia de esos primeros colonos, ¿eran castellanos, andaluces, portugueses o había de todo? Mantenemos en el libro, en 1566 creo que era cuando viene Frutuoso el viaje, cuando coincidimos en datarlo. Él resumía que en La Palma en general la población se repartía a tercios entre portugueses, castellanos y aborígenes. Por los datos que hemos encontrado, esto es tremendamente complejo en el sentido que de los aborígenes pocas fuentes tenemos. Casi nos tenemos que ir a los pleitos establecidos en Sevilla para en solicitud de su libertad. De los libros parroquiales aparecen en 1567. Y a veces los aborígenes, aunque se bautizaran, realmente encontramos solo un tal Antonio Palmero, que era un apellido que se solía poner a los aborígenes, pero solo uno en todo ese periodo. Siguiendo datos de otros profesores que han trabajado en esa cuestión, como Antonio Macías o como Ernesto Martín, si utilizamos, y vuelvo a hacer sencillamente una extrapolación, los datos que ellos sugieren, al final llegamos a que la población, el sustrato aborigen, es menos de lo que se podía pensar, y que los grandes componentes son población castellana y población portuguesa. Portuguesa es manifiesta no solo en los apellidos, Acosta, Afonso, Perestilo, que son abundantísimos en los primeros años, sino incluso desde que se mantiene la afluencia de esos portugueses hasta el siglo XVII. María no sé qué, portuguesa, así que lo dicen no solo el apellido, sino ya claramente. Y indudablemente en una zona de ingenio, de producción azucarera, la población esclava, negra, sí.
Y yo creo que ese es el sustrato. En grandes rasgos serían 2 grandes bloques, castellanos, portugueses, y en tercer lugar, un lugar muy destacado, aborigen y la población negra, y por último ya son otras minorías como genoveses, relacionadas con el comercio del azúcar, ¿no? De hecho hay anécdotas incluso por la población esclava. Hay una zona, ya el nombre no se, en la actualidad no se sigue usando, ¿no? Pero hasta comienzo del siglo XX había una zona que se llamaban el Lomo de los Negros, que no sé si es el Lomo Gil o el Lomo López, ¿no? Uno de los dos. Uno de los dos lomos, una zona concreta de allí que ahora tiene ese nombre, el Lomo Gil, el Lomo López no podemos recordarlo ahora, pero recuerdo verlo, pues el nombre que tiene ahora, o Lomo de los Negros, ¿no? Ser una zona concreta, una especie de olla donde se cultivaba caña de azúcar. No, si había ingenio, Sí, claro. igual que por el lado de Pero ojo, también en San Andrés, que no había ingenio, el porcentaje de población esclava en el servicio doméstico, Sí, como claro. se la Palma, era elevadísimo, ¿eh? Muy grande. Elevadísimo. Aquí en Santiago de la Palma también. Igual. Hasta el punto que en el siglo XVI esta fue la tercera ciudad del imperio, claro, haciendo una proporción entre número de habitantes y número de esclavos, donde había más esclavos. Y eso, la verdad que impresiona, Es significativo. impresiona muchísimo. Vamos a hacer una pequeña parada. No les dije yo que esto se va volando el tiempo. va volando, ¿no? sí, verdad. Una pequeña parada de 1 minuto, como mucho, por favor, no cambien. Sabemos que los telespectadores que nos honran con su atención son personas muy especiales a las que les interesa todo lo nuestro. Yo creo que esta noche tienen una buena oportunidad para conocer cosas de un municipio que, como todos los de la isla, nos atañe, nos importa, como San Andrés y Sauce. Estamos, no lo olviden, con Néstor Hernández López y con José Antonio Batista Medina, los dos profesores, uno historiador, el otro antropólogo, y están haciendo un repaso somero de lo que es la historia y el mundo social, antropológico de San Andrés de Sauce. En menos de 1 minuto volvemos. Seguimos con José Antonio Batista Medina y con Néstor Hernández López, autores de este libro que ya mismo ustedes pueden encontrar en las librerías de La Palma, San Andrés y Sauce, una mirada a su pasado. El título lo dice todo, ¿no? Una mirada al pasado de un municipio, como hemos visto en la primera parte de esta charla, una realidad muy compleja, ¿no? Antes de seguir hablando del libro, a mí me gustaría, José Antonio, aprovechando que eres un experto y que, vamos, es un tema en el que has estado metido durante muchos años, que nos hablara un poco del mundo del agua, la gestión del agua, porque un viejo amigo mío, metido desde hace muchos años en estos mundos de galerías y tal, él dice que los que están metidos en el mundo del agua son perros viejos, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, ¿no? Es tan complicado ese mundo. En el caso de los sauces, duro. complejo. En el caso de los sauces, concretamente en el caso de los sauces, aunque siempre ha habido una lucha secular, ¿no?, entre los otros barrios y los sauces, precisamente por ser la zona de los sauces la que tenía agua, y San Andrés, pese a esa vocación urbana o esa importancia que tenía, pues no tenía paradójicamente agua, ¿no? Sí que el agua era del lomo de los sauces. Pues dejando a un lado eso y centrándonos en el caso de los sauces, que es la zona a la que ha tenido el agua desde el siglo XVI, pues luego sí que ha sido un tema muy complejo, ¿no? Porque claro, muy pocas zonas ya no del municipio, sino de La Palma tenían agua con tanta abundancia, ¿no? Y ya no es solo que haya habido luchas internas por el agua, sino que esas luchas incluso han sido provocadas desde el exterior, ¿no? Me viene ahora a la cabeza pues el conflicto de la concesión, que fue un conflicto provocado
por una casa comercial de Santa Cruz de la Palma, que es la Casa Llanes, ¿no? Que pidió o hizo una solicitud de aprovechar parte de las aguas que según ellos, ¿no?, se perdían en el recorrido entre los manantiales y la zona de los tilos donde se recogían y entraban en la sequía para los sauces, ¿no? O hay un conflicto también posterior, en los años 40-50, con la Galería de la Falla, que es una galería ubicada en la zona de la Falla, ¿no?, y que pertenecía y pertenece, bueno, ya o parte pertenece, pero vamos, en su momento perteneció a la familia ligada a los Lugo, los Massieu y esta gente, ¿no? Y esos fueron conflictos muy graves o muy severos en el municipio, ¿no? Pero también hubo conflictos internos importantes, todos podemos tener la memoria, no hace mucho tiempo, pues el tema de la pileta, el convento, esas fincas que tenían privilegios, ¿no?, en el riego, regando cada 8 o 9 días, mientras que otros quizás regaban a los 40 incluso días, ¿no?, o 35 días, ¿no? Y eso fue un conflicto muy famoso, que ahí están las hemerotecas, ¿no?, incluso las videotecas, ¿no?, para ver la importancia de ese conflicto. Pero sí que ha sido un tema muy complejo y que ha marcado, yo creo que, o marca, mejor dicho, parte de lo que es la identidad del municipio y de lo que son los sauceros, ¿no? Es decir, en pocos municipios de Canarias, ¿no?, el agua está escrita a la tierra, ¿no? Es decir, que no es un bien libre o separado de la tierra con el que se pueda comerciar, sino que allí un trozo de terreno dentro de la zona de riego, que es la del lomo de los sauces, tiene ya automáticamente, con el hecho de estar inscrita en la comunidad de regantes, acceso al agua, ¿no?, de los manantiales, ¿no? No hay que comprarla, ni arrendarla, ni nada por el estilo, ¿no? Pero precisamente ese carácter conflictivo ha marcado, ¿no? Yo recuerdo ahora, me viene en la cabeza, una anécdota que incluso la puse en el trabajo sobre la tesis, y a raíz de precisamente fue una cosa que saqué cuando trabajaba para el libro de San Andrés y Sauce, de un cura que por lo visto habló mal de un periódico de aquí de Santa Cruz de la Palma, de comienzos del siglo, de finales del siglo XIX, o comienzos del XX, que me parece que era el Heraldo, y ese cura, pues me imagino que en el transcurso de una misa habló mal de ese periódico, ¿no? Tal vez lo tacharía, pues no sé qué, ¿no? Pero bueno, no habló bien. Entonces, y además con no buenas palabras por lo visto, porque yo recuerdo un comentario en la editorial del periódico, ¿no?, destinado a ese cura, que me parece que daba misa en Mazo o en la Breña, que decía que no era de extrañar, ¿no?, las palabras que le había dirigido, viniendo de un pueblo, ¿no?, decía algo así, en el que sus paisanos se mataban rosadera en mano por el agua, ¿no? Entonces, de algún modo ya estaba marcando, de algún modo en esa época marcaba cierto carácter, ¿no?, el ser de los sauces, ¿no?, como un pueblo muy belicoso, podríamos decir, por el tema del agua, ¿no? Que siempre ha habido como una leyenda negra de que allá se lucha por el mínimo palmo de tierra, ¿no?, y por el mínimo, la mínima porción de agua que se pueda conseguir, ¿no? También entra dentro de lo que podríamos llamar el mundo del mito, ¿no?, porque hay algo, no es del todo conocido, la gente habla de esto sin tal, el mundo de los que excavan galerías, claro, ¿sigue todavía? ¿Sigue? Sí, lo que pasa es claro que hay gente que ha estado, que ha pertenecido evidentemente a ese mundo, ¿no? Lo que pasa que, claro, la parte que yo más estudié era la de la comunidad de regantes, la de la zona de los sauces, y evidentemente ellos allí regaban y riegan, ¿no?, con el agua que ya la naturaleza les daba, que era la de Marcos y Cordero. O sea, esa opción, la de ir a las galerías o ir a los pozos, evidentemente fue el caso de los Galguitos, Las Lomadas, San Andrés, años 20. Y a partir de los años 20 y sobre todo muy recientemente, los años mediados del siglo XX, ¿no? Yo me atrevería a decir de todas maneras que yo creo que esa visión que está en la mentalidad colectiva de La Palma, de el saucero peleón por el agua, es lógica, tiene su lógica, tiene su razón de ser, ¿no? Sí, ¿En qué sentido? Todos los municipios han tenido su propia lucha por el agua. Claro. En el caso aquí también hay conflictos con los Massieu, el ayuntamiento se enfrenta a los Massieu por el control del agua en Santa Cruz de la Palma en el siglo XVII. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que lo que ha existido, que esa leyenda es una hipótesis, lo que voy a decir, por eso digo que yo creo. Y un poco sirviéndome incluso de lo que estás diciendo ahora, conflictos exteriores. Me pregunto, ¿no habrá sido de alguna manera también la lucha por el agua en San Andrés y Sauces, la lucha contra los que tenían el privilegio de gozar del agua y en los turnos que querían, contra aquellos que necesitaban realmente el agua para subsistir? En consecuencia, esa especie de leyenda negra, ¿no habrá sido también una leyenda negra interesada por parte de los que tuvieron inicialmente el control exclusivo del agua? Bueno, no es una hipótesis
disparatada, ¿no? Porque siempre que hay una leyenda negra suele haber un interés oscuro, por regla general del poder, ¿no? Hacia ciertos elementos que te saltan, Sí. que te saltan al Hay cuello, que ¿no? analizar, ¿no? Hay que analizar un poco. Hombre, desde luego, y es una parte que yo trato en el trabajo ese sobre la comunidad regante, es decir, el contexto de muchos de esos conflictos, sobre todo los más agudos, es una situación en la que el agua tiene un valor inmenso, ¿no? Por su escasez. Y cuando estamos hablando del conflicto de la concesión, que es de principio de siglo, eran muy contadas las zonas que podían decir que tenían agua en abundancia para poder regar grandes extensiones, ¿no? Y en el caso de mediados del siglo XX, cuando ya es el conflicto de la Galería de la Falla, hombre, se contaba con más agua, pero evidentemente no es la situación que hay en la actualidad. Y en el caso de la Galería de la Falla, el interés estaba en regar una zona que era para platanera de altísima calidad, que era la zona de Oropesa, ¿no? O sea, toda esta zona que está por el del Faro hacia acá, y eso, para eso necesitaban evidentemente agua, ¿no? Y más y menos un momento en el que el plátano tenía mucha importancia, que son los años 50, ¿no? Cuando empieza ya realmente a despegar el cultivo del plátano en muchísimas zonas, Ahí ¿no? está, si no me equivoco, el nombre de una minoría, ¿no? Que son los lugos, los Oropesa. Hombre, es que Oropesa, o sea, toda esa zona era de los lugos, ¿no? Y de los Maxiú con posterioridad, pero eso incluso perteneció desde los primeros repartos, incluso por allí cayó alguno de los lugos, ¿no? Bien, volvamos a hablar en conjunto, en general, de este libro, San Andrés y Sauce, una mirada a su pasado. ¿Para quién está dirigido el libro? Ustedes, a la hora de plantear el trabajo entre los dos, me imagino que tendrían en cuenta a quién iba a ir dirigido, o no, Sí. o actuaron con plena libertad, vamos, a lo que... Porque me imagino que siempre hay que el estilo, los contenidos, todo debe ir orientado por, no sé, por un Siempre, proyecto, ¿no? En las reuniones previas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Completamente informales en nuestro caso, era una de las cosas que se hablaron, ¿no? No sé si ahora directamente o indirectamente, pero sí que salió varias veces, ¿no? Es decir, nosotros desde luego no pretendíamos en absoluto, ¿no? No sé cómo ha salido, porque el resultado está aquí, habrá que verlo, y alguien tendrá que juzgar si evidentemente es un libro para los vecinos, digámoslo así, o para los expertos, ¿no? Desde luego, la idea nuestra, o nuestra filosofía, por decirlo con estas palabras, fue desde un comienzo que fuese un libro para la gente de allí, o sea, para que la gente del pueblo y de La Palma en general tuviese un referente, ¿no? O algo sobre la historia de un municipio tan importante como ha sido San Andrés y Sauce, ¿no? Evidentemente sirve también para los expertos, para los investigadores de la historia del archipiélago, de la historia económica, de la historia política, pero luego el ánimo principal yo creo que estaba en escribir un libro para los vecinos de San Andrés y Sauce y para los palmeros en general. ¿Qué tipo de fuentes han tenido ustedes? ¿Bibliográficas o también han hecho lo que se llama trabajo de campo? Sí, vamos a ver, ojalá hubiésemos tenido grandes fuentes bibliográficas, porque la historiografía canaria no es muy abundante, porque la historiografía palmera en particular es menos abundante a pesar del peso específico que tuvo y que tiene, porque en este país la investigación no se paga, lo que todos sabemos, porque en este país, y lo decimos en el prólogo, un prólogo que suscribimos los dos nitamente, el que hicimos y tal, en que aquí había que sacar horas hasta donde no lo teníamos, los dos damos clases, los otros hacemos otras cosas. Las fuentes bibliográficas, pocas, es decir, las que existen, las que pudimos todas, desde fuentes bibliográficas históricas, bueno, de viajeros y demás tradicionales, hasta las más recientes. Yo creo que el grueso del trabajo está hecho en archivo, que sí, quizás es el trabajo más duro, más porque la soledad de la transcripción de los documentos del siglo XVI, XVII, XIX, XX, esa soledad, ese leer y volver a leer otro documento y a veces no encuentras nada y tienes una pista, la pista a veces es falsa. Y yo creo que lo fundamental fue el trabajo en los archivos, el archivo de la comunidad que Tony lo había trabajado, la comunidad de regantes que Tony lo había trabajado muy bien, que había hecho poco, el archivo del ayuntamiento, que gracias a un interés del equipo de gobierno, pues en ese momento se estaba organizando por fin, porque se había perdido muchísimo, y sobre todo el trabajo desarrollado también en otros archivos como el del Museo Canario, el archivo de la audiencia, esto es de la Real Audiencia de Canarias en Las Palmas, el archivo de la Universidad de La Laguna. Yo creo que, aunque el libro evidentemente, como decía Tony, suscribo, está hecho para que pueda ser leíble todo el mundo, yo no me atrevo a valorar el resultado, pero lo que sí me atrevo a valorar es
El que, y yo creo insistir mucho en esa idea, yo creo que tú también, es que es científico, es decir, que aquí se constata, es decir, las citas a pie de página yo creo que son abundantes en el sentido de que ha sido un trabajo a veces costoso. No, es decir, muchas cosas se ha tenido que partir de cero, ¿no? Claro, hay de muchas cero, historias que igual circulan por ahí que se basan ya en fuentes secundarias y ya trabajo, recopilación de, pues, que es algo perfectamente legítimo, ¿no? Claro, pero es otra forma de trabajar, ¿no? Pero en el caso nuestro, en pocos aspectos pudimos tirar de esas fuentes secundarias y tuvimos que ir a los archivos y se me olvidaba los archivos parroquiales y los de protocolos notariales, evidentemente de Santa Cruz de la Palma, ¿no? O sea, que intentan combinar un estilo, una presentación didáctica para todos los públicos, pero con el rigor de cualquier trabajo de investigación del máximo nivel. Yo creo que ahí la idea además que fue de José Antonio es la de estructurar el libro en lo que a alguien le podría parecer muchos capítulos. Esa idea creo que puede ser buena porque el libro que se tiene creo que puede tener, ya lo dirá la gente, es una lectura que no te obliga a leer todo el libro, sino que puede, un aspecto concreto que le interesa al lector, puede tratar localizarlo fácilmente. Sí, estaba viendo el índice, población dentro de la población, por la composición de una nueva sociedad tras la conquista, la evolución de los efectivos poblacionales, del crecimiento inicial al estancamiento final, conclusiones, etc. Bueno, ahora a propósito de esto del estancamiento final, voy a adelantarles una pregunta que tenía preparada para el final. ¿Cómo han vivido ustedes de unos años para acá, o cómo ven ustedes de unos años para acá la evolución del municipio? Me refiero, cuando ustedes estudiaban el bachillerato, el San Andrés y Sauces de aquel periodo, ahora 20 años, ahora ha cambiado mucho. Sí, empieza. En lo que son, hombre, servicios asistenciales se ha mejorado muchísimo. El estancamiento de donde lo veo es en la población o en las condenas a que las decisiones políticas o la lentitud de determinadas obras nos llevan, ¿no? Eso es lo de la carretera, primero San Juanito, ahora esta carretera que nunca parece que se termina, aunque parece que se va a terminar, el Puerto Espíndola, un proyecto en el que se va trabajando un montón de años y que parece que no acaban de llegar los duros, un proyecto que está desde los años, en la forma actual, el proyecto me parece que se redactó en el año 77. Se empezaron las obras, en el 81 se separó. Pero que es una reivindicación de un siglo, ¿no? Casi podemos decir. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Es un pueblo, el otro día una compañera que vino aquí desde otra isla estaba maravillada. Se tiene todos los servicios sociales, un pueblo tan pequeño con guarderías, centro de salud, colegios, institutos, tiene todos los servicios sociales. A lo que asistimos es, en los últimos años, yo creo que lo mismo que ha pasado con la llegada del turismo, este modelo de turismo que tenemos a Gran Canaria, la diferencia en la dicotomía entre norte-sur, abismal. Y parece que las administraciones, por aquello de que donde tienen los duros y los impuestos, con una cierta lógica, o no lo sé, inyectan más inversión en aquellos núcleos de posible desarrollo. Yo creo que el norte en general, no solo los Sauces o San Andrés y Sauces, están pagando esa concentración. Incluso a veces pienso que en la ciudad capital, con el otro eje de desarrollo, que puede ser el sur o lo que llamamos aquí la banda, ¿no? Los llanos, Tazacorte, pero yo creo que se lleva bastante mejor. O sea, yo desde aquellas cuando los que éramos aficionados a baloncesto teníamos que utilizar la plaza del pueblo como única instalación para jugar a baloncesto, ¿no? Es decir que yo creo que en general mejor, lo que sí, con ese estancamiento que yo lo achaco más a razones de índole estructura económica general de la isla y de lo que puede ser desarrollo de infraestructura, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, más esa idea que acaba de plantear ahora Néstor de esa tendencia a invertir o sobre todo favorecer el desarrollo consciente o inconscientemente de lo que es la banda o la zona sur, ¿no? Viene desde, no es de ahora, no es actual, ¿no? Arranca de mucho antes, ¿no? Precisamente con el tema de la carretera, que aquí se trata. Hay una cita que además yo la transcribo de un periódico, de la editorial del periódico, en el que se dice pues eso, como algo así como que el norte es la zona preferida, ¿no? Cuando se quiere traer a alguien y quedar bien, llevarlo a comer, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio no es la preferida cuando hay que hacer inversiones, pero claro, cuando ya la zona de Tazacorte y los llanos de Aridane ya tenían una carretera incluso asfaltada, ¿no?
aquí todavía estaban utilizando las falúas para venir a Santa Cruz de la Palma. Y esa evolución, yo creo, que influye lo mismo que antes decía, como decíamos, como hipótesis con el tema del agua, es decir, que en los sauces, San y sauces en general, el acceso a la propiedad, en los sauces en particular, de la gente, del pueblo, del común, hizo que los intereses de las grandes familias no se mantuvieran allí, se rompieron en el siglo XIX, incluso se inicia con cierta anterioridad. Sin embargo, en determinadas zonas, el latifundio, entre comillas, vamos a llamar latifundio aquí, se mantiene, el peso de esas grandes familias se traslada allí. Yo creo que aquí hay una lucha histórica de reivindicación o de mantener los intereses, lo que tú decías siempre, del poder frente a los menos poderosos en el sentido económico. Sí, yo estoy además siguiendo un poco al hilo de lo que comentaba Néstor en esta imagen o esa evolución reciente. Estoy de acuerdo con que ha habido una serie de cambios importantes, ¿no? En lo que son servicios, lo que es la infraestructura a nivel municipal. Lo que pasa es que no sé si Néstor estará de acuerdo conmigo, a nivel económico hay una fase, si no decir de estancamiento, que igual es muy fuerte, yo creo que tal vez hasta de transición o de a ver qué pasa, ¿no? Porque ahora mismo tenemos el tema del plátano, ayer con la manifestación esa, más muy apoyada de los municipios del norte, pues está igual inversiones u obras muy importantes que están ahí, que podían ser muy claves para lo que es el desarrollo o ciertas alternativas de desarrollo del norte y están paradas, el tema del puerto, el tema de la dichosa carretera, o sea que hay... Fíjate además cómo el modelo del plátano además repite el modelo de que trata de hacerse las luchas de familias poderosas contra los que no lo son, ¿no? El modelo del plátano otra vez nos estamos jugando lo mismo, es decir, en juego está lo mismo según los datos de la distribución de lo que es la Unión Europea, así que el sur no de esta isla, sino de las otras que tienen todavía más sol y tal, que parece que se lleva la mayor parte de las subvenciones frente a otras islas que vamos a llamar casi toda norte en este deseo, que es La Palma, ¿no? O sea, otra vez estamos jugando, está en juego los intereses de los más poderosos que se llevan la parte gorda del pastel y los menos poderosos, en este caso casi La Palma entera, con respecto a agricultores de otras islas, ¿no? Es que los oigo hablar a ustedes de estancamiento en el norte de La Palma, yo creo que es general en toda la isla, ¿no? Sí, lo que pasa es que posiblemente se puedan establecer diferencias claras, ¿no? Es que estamos hablando en el caso, por ejemplo, del plátano, de cuántos miles de millones de pesetas que dejan de entrar. Entonces, en una economía como la insular que sigue girando, no sé en qué tanto por ciento estaremos, el 80% en el contexto insular sobre el plátano. No sé si esa es la cifra, pero desde luego en los sauces es así, ¿no? Entonces, se notan los sauces, se notan todos los agricultores plataneros. Hoy en el avión venía precisamente con una compañera de los llanos, que el padre tiene algo de plátano, y dice que lo notaban una barbaridad. Es decir, ha habido por visto meses este verano en que le hemos tenido que abonar a las cooperativas para poder sacar los plátanos, así que el beneficio no ha sido cero, ¿no? Sino ha sido menos 14 pesetas. Yo sé que ustedes no tienen una bola de cristal, pero ¿se atreverían a trazar muy por encima lo que va a ser el futuro del norte de La Palma? De San Andrés y Sauces, por ejemplo. Repito, sé que no tienen ninguna bola de cristal y sé que tampoco están metidos en la lucha política en ningún partido, ¿no? Yo no sé, yo bola de cristal ninguna, pero yo, nada más con la perspectiva que era quizás estar fuera, yo creo que primero en los pueblos pequeños deben separarse, y en el caso de pueblo pequeño incluso me refiero a La Palma, para poder diseñar políticas efectivas. Yo creo que tendrían que participar todos los sectores. Cuando digo todos los sectores, digo todos los sectores económicos, digo todos los sectores políticos, y ahí habría que seguir un esfuerzo de los políticos de complexión, que ocultaran un poco el pecho y que hay que sentarse a hablar de lo que son obras de interés, y a veces asistimos a que determinados políticos puentean las iniciativas de otras, o sea, a sabiendas de que son de interés, sencillamente por estar en sectores políticos distintos. Yo creo que además el esfuerzo hay que hacerlo, porque ahora mismo estamos en un momento clave para San Andrés y Sauces y para la isla en la discusión de qué modelo económico queremos. Oímos muchas campanas, por lo menos esa es mi visión, no sé si están de acuerdo, oímos muchas campanas, que si turismo sostenible, que si economía sostenible, además parece que todo el mundo se ha llenado ahora la boca con la conferencia de Río, todo sostenible, ¿no? Yo creo que no existe un modelo económico para La Palma.
Y eso ya es inabordable desde San Andrés y Sauces o desde Barlovento, desde los llanos. Yo creo que ese modelo no existe. Además que eso no se puede diseñar. Claro. En una economía como la nuestra, que no es una economía dirigida, no estamos hablando de un país socialista, es muy difícil de diseñar. Es decir, de algún modo la economía también tiene cierta aleatoriedad, ¿no? Es decir, que no puede ser todo tan programado como un plan de desarrollo sostenible para la isla, es decir, y que... Además, lo que se han intentado, como uno que hubo para el norte de La Palma precisamente, se quedó en papel mojado, pero a donde yo voy es que yo creo que sí, precisamente como estamos en una economía de libre mercado, habrá que ponerle algún punto de corrección cuando vemos que esa libertad puede coger e ir en detrimento de lo que creo que no, o sea, de verdad que... Y que hay ciertas tendencias que evidentemente, ¿no?, se marcan también, ¿no? Yo no sé, yo defendería un modelo por lo menos dependiente de un monocultivo. Defendería desarrollar políticas más imaginativas, pero para eso que dejaran, que se insuflaran un poco de la propia gente, de la calle, del que tiene dificultades, en una mayor variedad de producción, en desarrollar alternativas que también ni las hemos imaginado. Es que quizá haga falta alguna catarsis colectiva. Claro, a eso es lo que me refería. Que seguramente vendrá cuando en el 2006, ¡pum!, te cierren las puertas y la gente... La OCM del plátano ha sido una de las mejores beneficios que ha tenido La Palma. Pero a la vez creo que en el sentido que tú lo planteas, es decir, que cuando llegue el PUM, nos ha hecho demasiado cómodos a la hora de... Estamos bien, estamos recibiendo determinados incluso, quizás quien me oye esto pasado mañana me pueda insultar, me pueda matar, pero yo creo que nos ha dado cierta comodidad y cuando uno se siente bien, pues hay quien habla de la cultura de la subvención, claro. El hecho de que se crea cierta inercia y la gente ya está acostumbrada a que le subvencionen absolutamente todo, ¿no? Con lo cual ese esfuerzo por ser competitivos y por sostener un producto por sí mismo, ¿no?, pues muchas veces se pierde, y con lo cual lo que interesa pues eso, tener el mínimo que te permita obtener una subvención. Quien dice dice el plátano, dice las papas o lo que sea, o el pescado, ¿no? Y acabo pensando nada más en el conjunto de la isla, me atrevo, y en San Andrés también, una última observación. Yo sí creo en algo del diseño, que es el diseño del territorio. Yo creo que aquí los ayuntamientos en general de toda la isla, y el Cabildo tiene que tomar la iniciativa con la nueva ley de territorio y plantarse ya en cuestiones. Habrá que separar claramente ese suelo que necesariamente tenemos que seguir utilizando como suelo rústico, de que ese suelo que pueda ser dedicado a actividades como el turismo. Yo creo que aquí ahora estamos en un momento, sino que queremos meter la pata como en otras islas, de lo que es sí diseñar el espacio de nuestro hábitat y coger y empezar a seccionar, la medida de lo posible, a seleccionar qué es aquello que nos interesa conservar como suelo rústico y qué es aquello que nos interesa meter en otros circuitos comerciales como pueda ser el turismo. Yo desde luego, pues nada, la imagen que, mientras hablaba ahora Néstor, me puedo hacer de San Andrés y Sauces y de Barlovento, Punta Llana, otros municipios del norte de la isla, posiblemente sea la de un municipio, centrado en San Andrés y Sauces, que siga siendo agrícola, ¿no?, pero con el desarrollo de otro tipo de actividades, ¿no?, posiblemente favorecidas pues en parte, ¿no?, lo que está previsto para la zona, ¿no? Es decir, el que se acaben las obras ya de la carretera, que facilita las comunicaciones, el que se acaben las obras del puerto, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí está claro, y en eso estoy de acuerdo con Néstor, que también debe haber, no sé cómo decirlo, ¿no?, cierta sensibilidad por parte de los políticos. Evidentemente los de los municipios del norte la dejen de tener, ¿no?, pero de los que no sean del norte, para favorecer el hecho de que esa vía de comunicación, en este caso va a ser la carretera, no sea una vía de escape, ¿no?, que es lo que siempre he temido yo, ¿no? No, que no sea una vía de escape, es decir, en el sentido de que la gente venga a comprar aquí, venga a dejar el dinero aquí, venga a trabajar aquí, sino que crear algún foco de atracción para que esa vía sea una vía de atracción, o sea, para que atraiga población joven, gente con iniciativa, gente que quiera vivir en el norte, que quiera, pues igual está más cansado de esta zona aquí, o encuentra las cosas más caras, es decir, no sé, darle vida, no sé, en pocas palabras, ¿no? Intentar buscar cosas para darle vida. Yo creo que el plan general en ese sentido puede ser una gran oportunidad para que no se produzca ese escape, ese temor, que no lo hemos hablado. Sí, pero de algún modo eso es inevitable, es decir, de algún modo tú no puedes forzar a que la gente se quede, ¿no? Pero tenemos un activo tremendo, que es lo que tú decías antes, hasta en el siglo XIX llevaban a la gente a comer arriba, a disfrutar arriba del paisaje. Tal ese activo en una sociedad que utiliza la palabra sostenible, creo que es un activo que hay que fomentar.
y que no está en desacuerdo con determinadas actividades turísticas regladas, que no está en desacuerdo con determinadas, incluso que no las hemos citado, de transformación agrícola, que hemos tenido una tradición tremenda y que parece que no hay una industria vinculada. Yo creo que ahí hay un terreno amplio por un territorio que se puede trabajar, ¿no? Lo que pasa es que, vamos, hay un problema y en este caso, a veces hay ciertas iniciativas locales que no prosperan o lo hacen o marchan con muchísimas dificultades, pues precisamente porque igual no están en la línea de los que nos dirigen de fuera o de las grandes tendencias, ¿no? Yo creo que Néstor está de acuerdo conmigo. Nosotros tenemos mucha sensibilidad para el tema de la caña de azúcar, ¿no? Ahora parece que se protegen muchos cultivos, se habla de la diversidad, etcétera, etcétera, y después, o de los cultivos tradicionales, de la papa como un cultivo tradicional, y tan tradicional es la papa, ¿no? Como la caña de azúcar que lleva aquí desde ni se sabe cuándo, ¿no? Y sin embargo es un cultivo, por ejemplo, que ahora mismo no se está apoyando prácticamente nada, por no decir nada, ¿no? Y podría dar lugar a otras actividades secundarias. Bueno, la verdad es que sería infinito. Tú lo decías antes, si nos ponemos a hablar y hablar, pero aquí tenemos que parar, tenemos que acotar la charla, pues ya mismo. Vamos a acabar dándole las gracias a José Antonio Batista Medina y a Néstor Hernández López, historiador, antropólogo, los dos profesores y los dos de San Andrés y Sauce, que han hecho este libro, San Andrés y Sauce, una mirada a su pasado, que se va a presentar ahora mismo, dentro de 3/4 de hora. Así que nada, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Ari. Y a coger esa carretera maravillosa que estoy acabando por arriba. Y a ustedes gracias por su atención. Nos vemos dentro de 2 semanas.